Buenas tardes a todos. Hoy daremos inicio con la quinta sesión, donde hablaremos de dos temas muy importantes, que son lo que es la investigación complementaria, asimismo como las medidas cautelares que deban de aplicarse dentro del proceso penal. Debo de hacer énfasis que en la sesión anterior vimos someramente lo que era la investigación complementaria, por lo que hoy en este momento daremos una extensión para entender más qué es esta parte de la investigación. Como recuento, debemos de tomar en cuenta que la investigación se compone de dos partes: la investigación inicial, que inicia con la denuncia o por la detención en flagrancia, y que termina la investigación, no etapa inicial, investigación inicial, cuando es imputado a la persona, y de ahí pasamos a la complementaria, que es una vez que se vincula al proceso. Pero ¿cuál es el fin de esta investigación? Es que se recaben los medios de prueba para perfeccionar el delito por el cual se vincula al proceso y que tengan elementos suficientes para sustentar la acusación. Lo anterior obedece, como vimos en la etapa de la vinculación al proceso, el juez condena únicamente con indicios razonables, pero ya para llegar a una etapa de juicio, en un momento dado se ocupan pruebas plenas y suficientes. Entonces la investigación complementaria es la oportunidad que tienen las partes para llegar a ese dicho medios de convicción. Pero ¿cómo hacer la investigación siempre para la gente del Ministerio Público? Conforme el Código Nacional de Procedimiento Penal, siempre debe ser objetiva. Lo que se refiere que tanto los elementos que él en este caso se allegue, sean de cargo o de descargo, se deben de conducir con la debida diligencia, afectamente respecto a del derecho de las partes y el debido proceso. Es decir, el Ministerio Público ya no nomás integrará medios de cargo de pruebas, sino que puede también, inclusive dentro de su investigación, hallar medios de descargo, lo cual les hará conocer a las partes. Y estos medios de descargo se pueden conducir inclusive a que se llegue a una no acusación o pedir un sobreseimiento. Entonces, ¿en qué consiste esta etapa? Que durante esta etapa el Ministerio Público tiene tal vez la investigación de investigar, la obligación, pero tanto defensa como la víctima pueden solicitar aquellos datos consideren que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos, en los cuales una vez recibida la solicitud, el Ministerio Público resolverá en el plazo de 3 días y ordenará la decisión de aquellas que estime pertinentes. Entonces, como mencioné, su objetivo es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal. Es un deber del MP, tan pronto reciba la noticia de crímenes como antelación a investigar. Bien. Y ya tenemos entonces aquí lo que es la investigación complementaria, que es el tema que nos ocupa hoy, que tiene como objetivo que el Ministerio Público reúna datos y medios de prueba que hagan falta, es decir, o bien aquellos que descubran nuevos, o bien aquellos que hicieran falta, o bien complementar los que ya tiene, para sustentar su acusación y la reparación del daño, o bien estimar lo conducente solicita alguna salida alterna o anticipada, siempre y cuando se garantice la reparación del daño a favor de la víctima. Entonces, así, una vez terminada la investigación complementaria concedida por el juez, el Ministerio Público debe pronunciarse sobre su cierre, y a partir de allí, de su conclusión, tiene que tener el término de 15 días para realizar lo que es la acusación, o bien resolver de alguna manera distinta. Pero, ¿qué se puede recabar dentro de una investigación complementaria? Debemos recordar que el Ministerio Público se basa su actuación en técnicas y actos de investigación, las cuales son debidamente limitadas por el Código Nacional de Procedimiento. Las técnicas entonces vienen a ser, como en este caso, los procedimientos, pericias y habilidades que debe aplicar el MP, como la cadena de custodia, como ejemplo, tenemos algunos más, o la policía. Algunas de ellas requieren autorización judicial y otras no.
En la técnica tenemos, estas no requieren autorización judicial, la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes, instrumentos del delito y el decomiso. En cuanto a los actos de investigación que no requieren el auxilio del juez, la autorización del juez, es la inspección del lugar de los hechos u otro distinto, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, levantamiento e identificación de cadáveres, entrega, vigilancia y operaciones encubiertas, entrevista a testigos, los peritajes, la protección de comunicaciones entre particulares. Ojo, aquí no es intervención, es la aportación cuando un particular por su propio derecho entrega al juzgador con el consentimiento de la contraparte o sin su consentimiento, siempre cuando es algo que le beneficie. El reconocimiento de objetos, voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, la localización geográfica en tiempo real, son entre ellas algunas que se pueden realizar. Ahora bien, las que sí requieren intervención judicial, es decir, para yo poder desahogarle al Ministerio Público la defensa, se necesita hacer previa autorización del juez y este resolverá o bien por escrito o bien mediante una audiencia a su consideración como sea prudente. Entonces tenemos la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y la correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida siendo el inculpado se niega a proporcionarla. Como ejemplo tenemos que quiero tomar una muestra de ADN que sea necesaria para la investigación, este supuesto cabría ahí. El reconocimiento de una persona que se niega a ser examinada. Y como otro supuesto también de aquellas que no violen el secreto bancario, cuando se pide el aseguramiento de cuentas o la relación de unas cuentas. Entonces tenemos que cualquier técnica es conveniente, procedente en las fases de la investigación, técnica o acto de investigación, con las condiciones aplicables al supuesto. Lo anterior con independencia de que el probable responsable se encuentre o no recluido. Entonces aquí tenemos, resumidamente, que la investigación complementaria es una subfase del cierre de investigación. Desde ese periodo las partes deben preparar sus medios de prueba para ofrecerlos en la etapa intermedia. Así deben estar los argumentos jurídicos para fundar su petición y sustentar sus tareas del caso. Una vez que se haya dicho cierre, la Fiscalía tiene que tomar una determinación, la cual puede ser no acusar si no hay delitos, no se la acción penal, no hay datos suficientes, o hay alguno que esté de sobreseimiento, puede aplicar un criterio de oportunidad, sobre todo una salida alterna, una forma de determinación anticipada con el presente olvidado o simplemente acusar, presentar su acusación. Nos señala el mismo Código Nacional de Procedimientos que valor tendrán las actuaciones. Todos los elementos de convicción que hubieran sido desahogados y aportados en la audiencia de vinculación, que sean como se proyecta el auto de vinculación a proceso y medidas cautelares carecen de valor probatorio para fundar sentencia. ¿Esto por qué? En razón de que la sentencia, como veremos más adelante, esta ya depende exclusivamente del desahogo de pruebas atendiendo el principio de inmediatez, es decir, en la presencia del juez. Entonces, ¿cuál es el plazo para el cierre para la investigación complementaria? El plazo para la investigación. La ley nos señala que puede ser de 2 meses hasta 6 meses. Y que no es concluido este plazo, se dará por cerrado, salvo que el Ministerio Público, la víctima o cualquier parte soliciten que se reaperture o que se continúe. El Ministerio Público lo podrá cerrar anticipadamente, siempre y cuando tenga la autorización de la víctima. Para pedir una prórroga de manera excepcional, el Ministerio Público la puede solicitar con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El juez la otorgará y cuando el plazo solicitado sumado que se otorgó originalmente no exceda los plazos señalados. Es decir, si la investigación en la vinculación se acordó entre las partes un cierre de 2 meses de investigación, a los 2 meses el Ministerio Público no alcanza a recabar todos los medios de prueba, con la anuencia de las partes puede pedir una prórroga hasta por 4 meses más, es decir, que no rebase los 6 meses. Lo anterior tomando en cuenta que si dicho plazo es necesario para la investigación y que solamente por una única vez podrá pedirla. Con este descuido de dicho plazo, el Ministerio Público está obligado a decretar el cierre de investigación.
o salvo que hubiera pedido prórroga conforme al artículo anterior. Si no le queda cerrada, la imputado o la víctima pueden citar al juez el cierre. Y si transcurrido el plazo de cierre, se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público haya pedido la prórroga. Como manifesté, una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público debe de pedir sobreseimiento, la suspensión o formular acusación. En un momento dado, si el Ministerio Público no cumple con la acción del artículo anterior, es decir, presentar acusación, pronunciarse, el juez tiene la facultad de hacerlo conocimiento del fiscal, que es el superior del Ministerio Público, para que se pronuncie. Y si en este plazo el fiscal no se pronuncia, se ordena el sobreseimiento. Bien, ahora puede haber peticiones diversas a la acusación, pero esto por excepción son muy raras, serían solamente aquellos casos en los que se considere que puede ser un sobreseimiento en el cual el juez resolverá directamente. El sobreseimiento puede ser total o parcial, es decir, si tenemos una pluralidad de acusados o pluralidad de delitos, y una vez que el Ministerio Público concluyó la investigación complementaria de los datos de prueba que recabó, aprecia que no existen elementos suficientes de prueba o se advierte que alguno de los imputados o vinculados a proceso es inocente, el Ministerio Público puede pedir el procedimiento por este, o bien inclusive también en la circunstancia de que un delito no se tenga por debidamente acreditado, pedir un sobreseimiento parcial. Como refiero a que puede ser a todos los delitos, a algunos de los delitos o algunos de los imputados. En caso de que el Ministerio Público pida el sobreseimiento, el juez debe analizarlo para rechazarlo o bien decretarlo por motivo distinto. La víctima tiene el derecho a ir ante el juez para hacer valer sus derechos. Y si el juez admite sus objeciones, se negará la solicitud de sobreseimiento. Y en nueva posición, las asuntos declaradas sin perjuicio de que las partes con derecho a recurrir tienen derecho a recurrir de manera de la interpelación. Por último, tenemos que puede haber lo que es una reapertura de la investigación. Esta se da en los supuestos aquellos en que, antes de que se pregunte la acusación, pero hubiera alguna prueba que pedir el Ministerio Público, la víctima o el defensor y que esté pendiente, con lo cual se puede reportar por otro término breve. Ojo, esta reapertura no tiene en sí, no es como solo del anterior, es el prórroga de plazo que puede ser por una vez excepcional. En esta reapertura se puede dar hasta por, en la práctica he visto hasta en asuntos delicados como homicidio hasta de 1 año para la investigación, si no logran recabarse todos los medios de prueba. Bien. Con esto concluimos lo que es la primera parte, lo que es la etapa inicial en la investigación complementaria. Previo a continuar entonces con el proceso, que la siguiente fase es la intermedia, vamos a entrar al estudio de las medidas cautelares, cómo son, qué aplican, cuál es su fin. Como antecedente, puedo mencionar que desde que se inicia el proceso hasta que finaliza, puede transcurrir bastante tiempo. La idea de las medidas cautelares es que durante ese tiempo se protege la continuidad del proceso, se evita las sustracciones y se garantice los derechos de las víctimas. Entonces, ¿cómo se soluciona esas dilaciones que pudieran ocurrir? Eso será a través de las medidas cautelares. Su correcta aplicación brinda certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, y reducen el uso de la prisión preventiva y en consecuencia la disminución de costos procesales. Debemos recordar que en el sistema anterior bastaba con que el delito por el que se detenía a la persona o se ponía a disposición del juez tuviera pena de prisión para que se aplicara oficiosamente. Es decir, la persona no tenía el derecho a seguir la libertad en proceso bajo otras medidas diversas. Con el nuevo sistema no. Con el sistema se logra una presurización del sistema penitenciario de hasta el 80%, ya que todos los delitos, siempre y cuando no sean considerados como graves o aquellos que merezcan prisión preventiva oficiosa, como ejemplo, un robo sin violencia, se puede continuar el proceso en libertad. Claro que sujeto a otras medidas cautelares, como vamos a ver, pero no necesariamente debe estar dentro de la prisión preventiva.
¿Qué características tienen las medidas cautelares? Tanto en materia penal como en civil cumplen con los siguientes requisitos, que deben ser instrumentales, provisionales y proporcionales. Instrumentales porque son respecto a proceso principal, es decir, no se dan de manera independiente, sino que garantizan la tramitación de un proceso, protegiendo también la absoluta de interés de la víctima del delito. Provisionales tenemos porque las mismas van a ser si mientras se solicita la medida el proceso. Se pueden extinguir hasta que haya una sentencia o bien por una resolución que culmine con el proceso. Además de que, suponiendo el supuesto que es una prisión justificada, esta puede concluir y tras una medida diversa cuando se satisfagan los requisitos para su variación. Son proporcionales porque estas deben atender al tipo de delito, a las circunstancias personales del imputado, en todos los casos. Ahora, los presupuestos para las medidas cautelares. La doctrina los conoce como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y siempre deben acordarse a través de una resolución judicial. Al respecto de la apariencia del buen derecho nos dice que las medidas cautelares no anticipan el juicio ni suponen un pronunciamiento sobre el fondo, pero no existen indicios suficientes que justifiquen su adopción. Así, la apariencia del buen derecho consiste en la imputación motivada y verosímil de unos hechos delictivos concretos contra una persona concreta. El peligro en la demora es evitar la necesidad de que por la tardanza se pueda sustraer la persona y se impida que sea justicia. Esto aplica también inclusive para casos de las víctimas o bien cuando son bienes lo que la puesta en peligro, bien patrimonial que pudiera desaparecer. Y la resolución judicial es para que se adopte una medida cautelar debe ser una resolución judicial motivada que lo ordene, que por tanto pues que se realiza en un proceso penal ya abierto. Ahora, ¿qué tipo de clases de medidas cautelares tenemos? Que pueden ser personales y reales. El aspecto doble supone limitación o prohibición de la libertad de interés del imputado. Y pueden evitar inclusive que se manipulen pruebas y siempre proteger también los derechos de las víctimas. Como ejemplo tenemos la detención, que es la persona de libertad de movimiento ambulatorio de la persona por un periodo de tiempo muy corto. Y de eso es puesto en caso de flagrancia o en caso de un orden de aprehensión. La prisión provisional, con la que se priva la libertad del imputado durante un tiempo imprescindible para la defensa de sus bienes jurídicos. Esta se aplica de manera excepcional y solamente en los casos señalados por la ley, ya que la prisión puede ser provisional, puede ser de oficio o justificada. También se lo conoce como prisión preventiva. Y por último, la libertad personal provisional, que implica que la persona puede deambular libremente con ciertas restricciones. Y esta medida puede ser aplicada junto con otras. Bueno, debo manifestar que por derecho del todo lo que sea prisión provisional únicamente puede ser combinada con otras medidas que veremos más adelante. Pero en lo que es la libertad provisional o deambulatoria, esto implica otras medidas diversas como puede ser otorgar una fianza, que no sea confianza, sino una prestación económica, el citarse a firmar cada 15 días en cierto lugar, en los casos de estos lugares. Esto implica una limitación provisional. Como en este caso también órdenes de alejamiento, o sea, no arrimarse a determinada persona, a determinado lugar, no salir del país, etc. Y las medidas reales son aquellas que están impuestas sobre bienes patrimoniales que se rigen contra los bienes del encausado y pretenden garantizar que estará frente a sus obligaciones, como es la multa, no necesariamente la multa, sino que es la exhibición de una garantía o fianza, o el embargo de bienes. Así, el Código de Procedimientos Penales sobre el Reglamento Criminal Nacional prevé las siguientes medidas: la presentación de una garantía económica. Entonces, la misma ley determina cómo será esta presentación, en fianza o billete o en efectivo. El embargo de cuentas o inhabilitación,
Estos son los delitos patrimoniales, el aseguramiento de bienes. Ahora veremos lo que son las medidas en lo particular, tal como nos lo señala el mismo código, terminando con lo que es la doctrina. Tenemos el primer principio de legalidad, ya que las medidas cautelares solamente serán impuestas mediante resolución judicial y por un tiempo indispensable para que se satisfagan los siguientes supuestos. El primero, evitar la obstaculización del proceso, garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido y asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Pero, ¿en qué supuestos procede la aplicación de las medidas cautelares? En la práctica se actualizan en dos supuestos principalmente. Cuando hay una formulación de imputación, y en este caso la persona se acoge a algún término constitucional o cuando se ha vinculado a proceso. Ojo, no se deben confundir las medidas cautelares con las medidas provisionales. Estas son aquellas que pueden haber incluso sin que se haya vinculado a proceso o imputado, pero que se pretende asegurar garantizar la seguridad de la víctima o de cualquier otro bien. Si en el supuesto que durante ese plazo es una medida provisional, pero esta no puede ser cambiada, será mediante audiencia, el juez tiene que resolver en el término de 24 horas. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de medidas cautelares? El código nos señala 14 medidas cautelares, siendo la última la prisión preventiva. Pero puede ir desde la presentación periódica, la extinción de una garantía económica, que se podía decir lo que era antes se conocía como una fianza, aunque ahora la diferencia es que la fianza en el sistema anterior se regulaba atendiendo una posible reparación del daño, es decir, la reparación del daño ascendía a 100,000 pesos, es lo que comúnmente se está sobre fianza. Ahora no, solamente es una cuestión simbólica para evitar que la persona se evada. Hablando de un asunto, digamos, de un fraude de millones de pesos, se está en debate 1 millón, se puede pedir una fianza de 50,000 pesos. Después tenemos el embargo de bienes, cuando es necesario para garantizarlo. ¿Cómo puede ser esto? En el caso de que la persona un fraude que se vaya a sustraer o que los dilapide. Que se inmovilicen cuentas, también con los mismos fines. No salir sin autorización del país o del territorio que el juez designe. A la vigilancia bajo una persona determinada o institución. Esta puede ser el caso de personas que presenten algún problema psiquiátrico. La prohibición de cubrir ciertos lugares, se le puede prohibir que no se acerque a lugares donde fue el delito. La prohibición de convivir con ciertas personas, puede ser aquí como cuando se le prohíbe acercarse a la víctima. En los casos de cuestiones familiares, la separación inmediata del domicilio. Con los servidores públicos puede ser la suspensión del cargo o de una actividad en los casos de los profesionales. Los localizadores electrónicos, que son bastante caros, por eso nos han aplicado aún aquí. El resguardo del domicilio o la prisión preventiva. Las penas deben ser proporcionales, pues así lo establece la Constitución, por lo cual el juez debe tomar en consideración los criterios que establezca el Ministerio Público para la petición. Esto se va a resolver en una sola audiencia, es decir, puede ser una audiencia accesoria, tener el principio de continuidad y de inmediación. Es decir, en la práctica el Ministerio Público solicita cuáles medidas cautelares deben aplicarse y la defensa puede señalar si estas son, si está de acuerdo, si considera que son muy lesivas o pedir algunas otras si se entra en un debate. Es seriamente el criterio de intervención mínima del juez, que es que el juez resolverá haciendo la mínima intervención en lo que pidan las partes, pero resolviendo conforme al derecho. Se señala también que se puede tomar en cuenta el riesgo de evaluación. Esa es una evaluación de riesgo, en la cual es una medida en la cual una institución, como es la Unidad de Medidas Cautelares, nos informa si la persona ya tiene antecedentes de que en otro procedimiento estuviera evadido, cuenta con una orden, cuenta con demasiados ingresos, etcétera, etcétera. Ese puede servir también inclusive para que el juez resuelva para analizar la medida. La imposición dice que el juez lo resolverá en la audiencia y con presencia de las partes. El juez puede imponer una o varias medidas o combinándoles. O imponer una solicitada siempre que no sea la más grave. Y solo el Ministerio Público puede pedir la de prisión, la cual no podrá combinarse con ninguna otra medida, salvo, como mencioné, aquí viene la excepción, el embargo precautorio o inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran en el sistema financiero.
El juez nunca por ahí puede medidas más graves a que solicitada por la defensa, claro, excepcionalmente las de oficio. Es la única, bueno. En cuanto al debate, se dice que formular la imputación o dictar auto de vinculación se discute lo relativo a la imposición de las medidas, en las cuales el juez, al resolver, debe tomar en cuenta cuál medida se impondrá y el motivo, los lineamientos y la vigencia de la medida. Todas las decisiones de las medidas cautelares pueden ser sujetas a la apelación. Pero aquí vemos que puede haber una revisión de medidas, es decir, si la persona después de vinculada al proceso, por lo general la revisión de medidas no ocurre, es muy raro que ocurra después de la imputación cuando se vayan a término, pero sí después de la vinculación. Si suponemos que la medida fue demasiado inverosímil, en el ejemplo digamos de que algún delito que sea un oficioso, sino que se ponga una prisión preventiva justificada, quizá por no acreditar el arraigo, porque se cuenta con antecedentes de que el informe de riesgos donde se diga que la persona tiene demasiados delitos. Después la defensa puede aportar, al contrario, elementos donde diga que todos los delitos que cometió concluyeron en sentencias absolutorias, o que hizo la reparación del daño, que hubo una reforma, entonces se puede variar una medida justificada, siempre y cuando eso se va a hacer en audiencia. Eso es cuando las condiciones por las que se otorgó hubieran variado objetivamente. En el juez dará vista y se da las partes y estará en 48 horas. Se podrán ofertar y usar medios de pruebas conforme a las leyes del desahogo de pruebas. Y nos señala que la evaluación de las medidas cautelares será autoridad de supervisión, la cual debe ser neutral. Y por último, dentro de esto tenemos que la aplicación de la prisión preventiva se da solo por delito que merezca pena privativa de libertad, pero la misma no puede ser superior a 2 años. Si durante ese tiempo no se resuelve el expediente, el juez puede dictar la libertad, pero claro, dictando otras medidas cautelares diversas. Una excepción a la medida de cautelar de prisión son dos supuestos. Primero, en caso que la persona tenga 70 años o más o sea afectada por una enfermedad grave o terminal. Y en el caso de mujeres embarazadas. En dichos supuestos, se puede seguir el primero un centro geriátrico o centro médico, como determina el juez, y el segundo en su domicilio, pero el juez tiene que valorar si dicha medida es posible que no incurra, se puede incurrir pues en un peligro a los supuestos que mencioné, una obstrucción al proceso, una posible sustracción o que se ponga en peligro la integridad de la víctima. Para que proceda la prisión, solo el juez de control, mediante petición del Ministerio Público, lo puede otorgar. Con dicha medida otros medios no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Un ejemplo de esto tenemos como señalado que se la regla en el supuesto de que el imputado venga de otra entidad federativa, no tenga un domicilio en el estado, entonces se puede pedir una prisión justificada. Sin embargo, también tenemos los casos en el que el juez, inclusive sin solicitar alguna audiencia entre las partes, puede acatar la prisión justificada. Claro que esto también puede ser variada a petición del Ministerio Público, pero en la práctica la verdad que he visto muy pocos casos como este. Y bien, entonces, ahora veamos. Como las medidas tienen el fin de garantizar la presencia del imputado, entonces, ¿en qué supuesto se puede hablar de que puede haber un peligro de sustracción? Esto puede ser desde 5 puntos, como dice el mismo Código Nacional de Procedimientos. Cuando no se tenga el arraigo necesario, cuando la pena que se puede llegar a imponer fuera muy alta y que la persona adopte una actitud, o sea, la actitud que adopta voluntariamente, con el comportamiento del imputado posterior al hecho, que su voluntad es no someterse a la persecución penal, que no haya medidas cautelares diversas impuestas o el desacato a citaciones. También se que se puede obstaculizar cuando el juez de control da en cuenta que el imputado puede destruir, modificar o falsificar elementos, influir en lo que los imputados, testigos o peritos informen falsamente, intimide a los servidores públicos que participen en la investigación.
Y por último tenemos el riesgo de que la víctima, un riesgo para la víctima por el imputado. O sea, un ejemplo como puede ser, si digamos en el supuesto de un robo, donde la víctima sea una persona de la tercera edad, el imputado una persona joven, lo hubiera lesionado con un arma, entonces hay un riesgo para la víctima si la persona puede seguir en libertad, ya que puede volver a dañarla. Entonces en dichos supuestos es cuando se aplicará directamente la prisión preventiva justificada. Pero ¿qué es lo que pasa si el imputado incumple? En primer lugar, si son medidas diversas, claro, o sea, referimos aquí no a la prisión preventiva. La ley de medidas cautelares tiene la obligación de estar revisando constantemente que estén cumpliendo de las medidas, como no acercarse a la víctima, etcétera. En caso de incumplimiento, informará inmediatamente al agente del Ministerio Público. Y con dicho reporte solicitará una audiencia para resolver. Si el imputado no comparece, se puede pedir tranquilamente la orden de aprehensión, siempre y cuando no justifique su inasistencia. En el caso que hubiera sido una garantía económica la que se impuso y no cumple con ella, se requiere al fiador o la persona que otorgó la garantía. Y si no comparece o no justifica la incomparecencia, quedará a favor del Estado. Pero si el imputado infringe las medidas cautelares en la sección 5, 7, 8, 9, 12 y 13, quiere decir no salir del país, no sacarse la no determinados lugares, el arraigo domiciliario o el dispositivo electrónico, en este caso será directamente el aviso al juez quien dará su arresto y en el cual se dará una audiencia para hacer la revisión de las medidas. Bueno, con esto combinamos lo que son la etapa inicial en su parte de investigación complementaria, asimismo con lo que son las medidas cautelares. Gracias por su atención.